¿Sí? Listo. Ahora sí. La primera clase o la primera plaga que vamos a comentar, uy, no entiendo. Bueno, no me sale el cosito este, pero esperemos que esté grabando. Sí. A ver, para empezar, sí me escuchan a mí, sí en la pantalla, ¿no? Sí, sí No se escucha. puedo. Sí, Ay, Sí, sí, sí. ok, entonces, chévere, comenzamos. Bueno, la primera placa que vamos a ver es ovario de coneja virgen estimulado con orina de mujer embarazada. Cuando hablamos del ovario de coneja virgen estimulado con orina de mujer embarazada, hay cosas muy importantes de esta placa. Y es que básicamente estamos hablando de una de las gónadas. Esta gónada cuenta con un ciclo ovárico, que la verdad es que no está tan enfocado a la parte teórica, pero no sabe más que lo sepan. Cuando hablamos del ciclo ovárico, hablamos que el ciclo ovárico se clasifica en un ciclo ovárico perfecto. Ciclo ovárico perfecto que cuenta con aproximadamente 28 días. Ese ciclo ovárico perfecto de 28 días tiene como base la presencia del día central o el evento principal que es la ovulación. Una vez ocurre la ovulación, dividimos o clasificamos todo esto de aquí, este ciclo ovárico, en una parte preovulatoria y una parte posovulatoria, o una parte folicular y una parte luteínica. Ahora, este ciclo ovárico tiene algo muy importante y es que hablamos del eje hipotalámico hipofisario. El eje hipotalámico hipofisario es el eje que guía la parte endocrina de nuestro cuerpo. Cuando nosotros hablamos del hipotálamo, el hipotálamo es una estructura encargada de ¿qué cosa? De la secreción de hormonas estimulantes principalmente. El hipotálamo suelta una hormona, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona liberadora de gonadotropinas estimula a la hipófisis anterior. Esta hipófisis anterior, a su vez, va a estar, eh, va a estar estimulado, va a ser estimulada en el tipo de células anteriores, específicamente las células que se encargan de la producción de las hormonas gonadotropas. Estas son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Ok? Ahora, una parte importante de todo esto es que cuando nosotros hablamos de este tipo de hormonas, tienen que saber que la hormona folículo estimulante dentro de la mujer estimula a los folículos. Esos folículos son importantes porque son estructuras que se encuentran dentro de la gónada. Ahora, una parte importante es que tenemos que saber que estos folículos se clasifican en varias porciones. Ya lo vamos a denominar o a hablar un poquito más adelante. Dentro del folículo, como tal, tenemos que saber que existen la presencia perdón, dentro del ovario, de dos estructuras principales. La parte folicular, que está antes de la ovulación, y la parte del cuerpo lúteo, que está después de la ovulación. ¿Ok? El eje hipotalámico hipofisario empieza en el hipotálamo, va a la hipófisis anterior y luego va a la gónada, donde estimula unas estructuras conocidas como folículos. Dentro de la placa tenemos que saber varias cositas. Esas cositas son sus subclasificaciones. La parte central de nuestra placa es conocida como la médula ovárica. ¿Sí? Esta porción de aquí es la médula. Ahora, la parte externa de nuestra placa va a ser conocida como la corteza ovárica. Toda esta porción de aquí afuera va a ser la corteza ovárica. ¿Ok? Toda esta parte de aquí, ahí me fui. Corteza. Ahora, una parte importante es que ciertas literaturas mencionan como que la médula es la parte no funcional o menos importante del ovario, mientras que la corteza es la parte funcional, estructural y el lugar donde ocurren las cosas interesantes.
¿Por qué les digo eso? Porque dentro de la corteza es el único lugar donde encontramos este tipo de estructuras, que son conocidas como los folículos. ¿Ok? Ahora, estos folículos son súper importantes, porque estos folículos son los encargados de la producción hormonal. ¿Qué tipo de hormonas sueltan los folículos? Los estrógenos. Ahora, como generalidades, tenemos que saber que recubriendo al ovario existe la presencia de un epitelio cúbico simple. En este caso, no se ve tan bien. Acá se ve mejor. Miren, esta parte de aquí es el epitelio cúbico simple propiamente del ovario. Este epitelio cúbico simple lo conocemos como epitelio germinativo. ¿Ok? El epitelio germinativo es el epitelio propiamente del ovario y se conoce como epitelio germinativo por el tipo de estructuras que encontramos aquí, porque a partir de este epitelio es donde vamos a tener principalmente la presencia de células iniciales, como lo serían folículos primordiales. Ahora, la parte medular es únicamente una parte estructural vascular, es decir, en esta porción de aquí voy a tener principalmente elementos vasculares. Ahora, cuando hablamos de folículos, los clasificamos en folículos primarios y folículos secundarios. Los folículos primarios van a ser en base al tipo de células que tengamos. Cuando nosotros hablamos de una célula, tenemos que definir cómo se ven esas células. Una célula plana es conocida como una célula fusiforme o una célula alargada. Una célula cúbica es conocida como una célula con un citoplasma más prominente y un núcleo más redondito. Una célula cilíndrica es una célula que tiene un núcleo basal y un citoplasma más apical. ¿Ok? En base a eso, si ustedes se dan cuenta, en esa porción de aquí, nosotros vamos a tener la presencia de células planas. Si tú te das cuenta, la parte interna, tenemos el ovocito. Y este ovocito recubre a un tipo de células o están recubiertas por un tipo de células súper importantes, que son conocidas como células foliculares. Esas células foliculares, cuando son estimulados por la hormona folículo estimulante, van a transformarse de células planas a células cúbicas y esto pasa a llamarse como folículo primario de células cúbicas. Recuerden, el primer folículo es conocido como folículo primario de células planas. El segundo folículo es un folículo primario de células cúbicas. Y por último, vuelve a ser estimulado por la hormona folículo estimulante y esas células, que son las células foliculares, cambian y se hacen poliestratificados. ¿Cómo yo puedo saber que existe la presencia de más de un estrato? Principalmente por varios factores. Entre esos factores se encuentra la presencia de la cantidad de núcleos. Si tú te das cuenta, existe una delimitación externa de las células foliculares, que son la conformación de la membrana delimitante. Ahora, posterior a esta membrana delimitante, vamos a tener la formación de las células de la teca, que todavía no están completamente maduras. Y en la parte interna vamos a tener el ovocito, que si tú te das cuenta, donde estoy pasando la vaina esta amarilla va a ser la zona pelúcida. Mientras que la porción interna tenemos núcleo, citoplasma, la célula como tal y la zona pelúcida. Posterior a esto tenemos la acumulación de varios tipos de células que son las células foliculares. Estas células foliculares tienes que darte cuenta que existen dos células superpuestas. ¿Cómo veo la cantidad de células que están superpuestas? En base a la cantidad de núcleos que hay uno encima de otro. Y esto es súper importante porque este tipo de células van a ser eh, las encargadas o las caracterizadas de que nuestro folículo ya no es un folículo primario unilaminar, sino que es un folículo primario poliestratificado o multilaminar. Quiere decir que tiene muchas láminas. ¿Ok? Estos son los tres folículos principales que tienen que aprender dentro de los folículos primarios. Ahora, normalmente no se ponen folículos primarios, porque un folículo primario es muy fácil o muy sencillo de diferenciar.
Es por eso que la parte más importante son los folículos secundarios. Cuando hablamos de folículos secundarios, los folículos secundarios son folículos que tienen la presencia de células foliculares con un espacio intermedio. Miren, esto que estoy marcando de azul es las células foliculares y esto que está aquí en medio es el ovocito. Intermedio existe la presencia de lo que es conocido como el antro folicular. Entre el ovocito y las células foliculares hay un espacio. Ese espacio es dado por un líquido que es conocido como el líquido folicular. El líquido folicular es secretado por las células de la granulosa folicular o también conocidas como células foliculares. Esas células foliculares empiezan con la producción de líquido folicular y empiezan o dan origen a un espacio. Ese espacio es conocido como antro folicular. Si les preguntan qué estructura forma el antro folicular, básicamente va a ser el líquido folicular. ¿Ya? Ahora, los folículos secundarios los clasificamos en un secundario vesicular y un secundario de Graf. Cuando hablamos del folículo secundario vesicular, tenemos que saber que es la presencia del folículo secundario más pequeño. Si vamos en comparativa con el folículo primario, tú te das cuenta que entre el ovocito y las células foliculares no existe absolutamente nada de espacio. Y esa ausencia de espacio, esa ausencia de antro folicular es lo que caracteriza a los folículos primarios. Por otro lado, los folículos secundarios. Ay, perdón, se me pasó el estornudo. Por otro lado, los folículos secundarios cuentan con la presencia de un antro, un espacio. Ese espacio es súper importante porque, como les había mencionado, es el que da origen al folículo secundario. ¿Ok? Ahora, estos folículos secundarios cuentan con varias partes. Uno, la presencia de las células foliculares. Dos, la presencia de la teca folicular, que si tú te das cuenta es una teca diferenciada, es decir, una teca que ya cuenta con dos porciones. Primero, la teca interna. Segundo, la teca externa. La teca interna se caracteriza por La teca interna se caracteriza principalmente por la presencia de células más redonditas, más circulares, mientras que la teca externa se caracteriza por células más alargadas. ¿Ok? ¿Por qué son células más alargadas? Por el tipo de células que tú encuentras. En la teca externa tú tienes dos tipos de células principales. Células eh, que son conocidas como los fibroblastos y células que son conocidas como células mioepiteliales. Ambas forman un conjunto que en la parte externa permiten que se vea como si fuera un río. Yo siempre lo veo así, o sea, mi esquizofrenia, a la final termino viendo el folículo como si fuera un río, porque la parte externa de la teca, o sea, la teca externa, termina yendo siempre hacia un mismo lado, o todos tienen una dirección, mientras que la teca interna, cuando yo la reviso, básicamente tiene la presencia de células estancadas, células como si fueran piedritas, células que son circulares. Las células circulares o que parecen piedritas de la teca interna son las encargadas de la producción de testosterona. Esa testosterona viaja hacia la parte interna, que son conocidas como las células de la granulosa folicular, y gracias a una enzima que es conocida como la aromatasa va a convertir esa testosterona en estrógenos. ¿Ok? Partes importantes. Cuando ustedes vean la presencia de el ovario tiene una característica importante y es que su estroma, su composición general, son células circulares. Esas células circulares que tienen un citoplasma relativamente grande y un núcleo central y pequeño es conocido como la corteza ovárica. Toda esta porción donde estoy pintando de blanco es conocido como corteza ovárica. ¿Ok? Y es importante porque la corteza ovárica solamente se encuentra en el ovario. Es decir, este tipo de células son característicos únicamente del ovario. Ahora, tenemos otro tipo de estructuras. Si tú vas hacia la parte superior, vas a poder encontrar esto de aquí. Esto que tú ves aquí es la túnica albugínea. ¿Ok? Y si aquí está la túnica albugínea, más arriba, por aquí debería estar el epitelio germinativo. ¿Ya?
Por otro lado, vamos al folículo secundario de Graf. El folículo secundario de Graf se caracteriza por la presencia de varias estructuras importantes. Primero, lo más, lo más llamativo, por así decirlo, de este folículo es el crecimiento que tiene. El espacio que existe entre el ovocito y las células foliculares es un espacio que ha aumentado de tamaño. Si tú lo pones en comparativa, un folículo secundario de Graf con un folículo secundario vesicular, la cantidad de antro es excesivamente diferente. Y aparte, existen otras cositas muy importantes, como por ejemplo, dentro del folículo secundario de Graf vamos a tener células foliculares, pero si tú te das cuenta, al momento de acercarnos, tenemos teca interna, teca externa. Si tú te das cuenta, el tamaño de la teca en comparación a la teca del folículo secundario vesicular es muchísimo más pequeña. ¿Qué ocurre? Imagínense que están llenando un globo de agua. ¿Ok? Bueno, imagínense, no soy muy bueno dibujando, pero imagínense que esto de aquí es un globo. ¿Ok? Globo de... Tampoco escribiendo con mouse. Ok, globo de agua. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando este globo, déjame poner otro colorcito más oscuro, cuando este globo lo empiezas a llenar de agua, lo que pasa es que el agua tiende a hacer fuerza hacia las paredes. Esa fuerza que hace hacia las paredes hace que el globo crezca, crezca de tamaño. Pero la membrana del globo va a hacerse relativamente más fina. A medida que más agua se va llenando, esta lámina va acortando su espacio. ¿Y por qué es importante eso? Porque a medida que va creciendo el globo, las paredes se hacen más finas. La analogía que les hago es que cuando el líquido aumenta de tamaño o aumenta el tamaño del folículo secundario de Graf, la teca externa del folículo secundario de Graf va a hacerse cada vez más pequeña. ¿Ok? Es por eso que el folículo secundario de Graf tiene una teca tan pequeña que sirve como método diagnóstico entre un folículo secundario de Graf y un folículo secundario vesicular. Ahora, una parte importante, una comparativa que pueden hacer que les puede servir en ciertos casos, y es que la teca del folículo secundario de Graf no tiene un tamaño mayor a las células foliculares. Si tú te das cuenta, las células foliculares, que son las de aquí arribita, junto a la teca folicular, tienen un tamaño parecido e incluso en ciertas porciones la teca es más pequeña que las células foliculares. Sin embargo, en la parte derecha, donde tú tienes el folículo secundario vesicular, vas a poder ver qué cosa, la presencia de células foliculares, que si te das cuenta el tamaño que existe entre las células foliculares en comparativa a lo de abajo, que son las células de la teca folicular, es muy abismal la diferencia, porque el folículo secundario vesicular tiene la teca más gruesa y las células foliculares más finitas, mientras que tiene un espacio más pequeño. El folículo secundario de Graf, por otro lado, tiene un antro súper grande y una teca más fina. ¿Ok? Eventualmente, dentro de nuestro ciclo ovárico, llegamos al día 12, día 13. Entre estos 2 días es súper importante tener en cuenta varios factores. Primero, tenemos un pico, un crecimiento, una cantidad de la concentración de LH. ¿Ok? La concentración de LH es una hormona que se secreta a nivel de la hipófisis anterior. Esa LH, súper importante para varias cosas. Primero, la LH da como origen o permite la hipersecreción del líquido folicular, lo que hace que dentro de las placas se forme un acúmulo hacia la parte externa. Mira, si tú te das cuenta, acá tenemos esto que marqué de rojo, que es las células de la túnica albuginea. Hacia más afuera debería estar las células de del epitelio germinativo, y justo aquí ves cómo hay un crecimiento del folículo secundario de Graf. Eventualmente el tamaño del folículo
vence las paredes de la túnica albuginia y del epitelio germinativo, lo que hace que se forme un abultamiento. Ese abultamiento dentro del ovario es conocido como el estigma ovárico. Ahora, ese estigma ovárico se rompe una vez que empieza la producción de LH. La producción masiva de LH estimula a dos cosas. Uno, las células foliculares, aumenta la cantidad de secreción folicular. Dos, las células de la teca externa que tenían células mioepiteliales empiezan a contraerse y esa contracción de las células foliculares hace que la presión dentro del folículo aumente y ese aumento de la presión del folículo hace que eventualmente este estigma no pueda con la presión, no soporte tantas cosas y eventualmente se rompa. Y tras la ruptura del estigma ovárico, ¿qué va a pasar? Va a pasar la ovulación. Y esa ovulación da como origen la conversión del folículo secundario de Graf. Miren, este de aquí es un folículo secundario de Graf que ya ovuló, que si te das cuenta, ya hubo una ruptura de lo que sería la túnica albuginea, que es la más oscurita, y el epitelio germinativo, que está por acá afuera, desprendido. ¿Ok? Hay una salida del líquido folicular, hay una salida del ovocito, y todas estas células que quedan en la parte interna son súper importantes porque se van a transformar. Al transformarse, se convierten. Todas estas células foliculares van a convertirse en cuerpo lúteo. Si te das cuenta, esto de aquí es un cuerpo lúteo. ¿Cómo diferencia el cuerpo lúteo del resto de estructuras? Por el tipo de células que tiene. Si tú ves el cuerpo lúteo, normalmente suele tener una composición celular parecida a las células que conforman el estromo ovárico o la corteza ovárica. ¿Ya? ¿Qué tipo de estructuras voy a encontrar? Bueno, dentro de este cuerpo lúteo voy a encontrar células un poquito más grandes, cuadradas o triangulares, que son conocidas como las células de la granulosa luteínica. Y por otro lado, voy a encontrar células que son un poquito más alargadas, más chiquitas, que son conocidas como células de la teca luteínica, que normalmente estas células de la teca luteínica están como proyectadas, como si fueran unos tabiques. Esto debido a que las células de la teca folicular, al momento de la ovulación, ingresan, penetran parte de las células foliculares y conforman la presencia o mutan a convertirse en células de la teca folicular. ¿Ok? ¿Cómo diferencia un un cuerpo lúteo del resto de estructuras? Porque tiene la presencia de células muy parecidas a la corteza ovárica, pero que están separadas por una membrana. Esa membrana es conocida como esta de aquí, que es una membrana fibrosa que delimita lo que sería el cuerpo lúteo con las células del estroma ovárico, las células de la corteza ovárica. Aparte, se encuentra muy cerca ¿de dónde? Del epitelio germinativo y la túnica albuginea. Esto debido a que para que haya una ruptura del estigma ovárico, tiene que estar el folículo cerca eh, del epitelio germinativo. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Si hasta el día 22, día 20, día 22 aproximadamente, no hay una estimulación de la gonadotropina coriónica humana, lo que va a pasar es que al no haber esa estimulación de la hormona gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo no va a detectar que hay un embarazo. Como no detecta que no hay un embarazo, como detecta que no hay un embarazo, ¿qué va a pasar? Va a involucionar. Y de cuerpo lúteo se convierte en esta estructura de acá, que es conocido como el cuerpo albicans, ¿ok? Que es un cuerpo blanco, que es una involución del cuerpo lúteo, el cual no tiene la capacidad de secretar hormonas. ¿Ok? Si nosotros ponemos en perspectiva, tenemos varios tipos de folículos. En la parte externa tenemos los folículos primarios de células planas. Por acá, folículos primarios de células cúbicas, folículos primarios poliestratificados o multilaminares, folículos secundarios de tipo vesicular y un folículo secundario de Graf. La parte importante es que gracias a la estimulación, Dios mío, otra vez se me pasmó. La parte importante de todo eso es que puedan reconocer el tamaño para diferenciar varias cosas. Ahora, una elección probablemente no sea así. Una elección lo más probable es que sea completamente diferente. ¿Bajo qué sentido? Bajo el sentido de que un enfoque por cuatro es lo mínimo que, o sea, no es algo que suelen poner.
Entonces tienen que estar preparados para lo que su docente les pueda llegar a poner. Y es por eso que tienen que reconocer características únicas que ya les mencioné. Grosor de la teca, cantidad de antro existente, presencia del tipo de células, cómo diferenciar cada tipo de célula. Eso es muy importante. Ahora, si tú ves en la parte derecha, tienes la presencia del cuerpo lúteo. En la parte izquierda tienes un folículo secundario de De Graaf. Este folículo secundario de Graaf es súper importante. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en la parte de acá es gigante, pero cuando lo pones en perspectiva con un cuerpo lúteo, es básicamente una estructura relativamente insignificante en comparación al tamaño del cuerpo lúteo. Por eso que tienen que saber más o menos el tipo de tamaño. Ahora, algo que no mencioné, pero que sí es muy importante, es que durante cada ciclo ovárico se estimulan de 4 a 16 folículos por ciclo ovárico. ¿Por qué es importante eso? Porque esta estimulación del ciclo ovárico, esta estimulación de los folículos, hace que muchos se activen y empiecen con la transformación. Sin embargo, sin embargo, eh, muchos de esos folículos no llegan a nada, porque dentro de cada ciclo ovárico, de manera teórica, solo debería haber una ovulación. ¿Qué pasa con el resto de folículos que no han sido estimulados? Ese resto de folículos que no han sido estimulados sufren un proceso de muerte, donde normalmente se lo conocen como folículo atrésico. ¿Cómo diferencia un folículo atrésico del resto de folículos? No es por su tamaño, tampoco por características tan únicas como sería un folículo secundario y un folículo primario, simplemente porque está lleno de sangre. Si yo veo un folículo lleno de sangre, automáticamente yo pienso en un folículo atrésico. ¿Ok? Este es un esquema de elección, más o menos como suelen ser. Cuando hablamos de elección, tenemos que hablar de, dentro de la elección, qué vamos a ver y qué tenemos que hacer. En una elección, lo primero que yo tengo que hacer es saber el diagnóstico. Y el diagnóstico diferencial o el diagnóstico general de mi placa va a ser ovario de coneja virgen estimulado con orina de mujer embarazada. ¿Ok? Ahora, el tipo de folículos que veo va a basarse por las características que les mencioné. Primero vamos a ver, veo células foliculares. Ok, células foliculares. Segundo, veo la presencia de una teca interna. Tercero, veo la presencia de una teca externa. Cuarto, veo la presencia de un antro folicular. Y dentro del antro folicular hay como que algo difuso, algo, no sé, como transparentoso. Eso ahí es el líquido folicular. ¿Ok? Entonces, si hay antro folicular y líquido folicular, significa que estoy en un folículo secundario. Ahora, ¿cómo yo descarto folículo secundario vesicular de folículo secundario de Graf? Por las características que les mencioné. Primero, vamos a ver el grosor de la teca folicular. Si te das cuenta, es un grosor muy significativo. En comparación, mira lo que tienes acá, a las células foliculares. Prácticamente hay más teca folicular que células foliculares. Eso me da un indicio como que, chuta, hay una teca demasiado gruesa. Bueno, voy a sospechar de un folículo secundario vesicular. ¿Cómo termino de confirmar? Por la cantidad de espacio. Mire la cantidad insignificante, por así decirlo, de espacio, de antro. Súper poquito. Y el folículo secundario que tenía la menor cantidad de antro era conocido como folículo secundario vesicular. ¿Ok? Entonces yo ya descarté todo. Ahora, hay veces donde, aparte del folículo, puedes poner otros elementos que también son válidos. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás, cuando les mencionaba que la placa tenía una terminación hacia o sea, que cuando nos acercábamos a los bordes de la placa, podíamos ver la presencia de un epitelio, que era el epitelio germinativo. No sé si lo mencioné, pero ahorita lo estoy mencionando. Y en la parte interna, sí creo que sí lo mencioné. La parte interna, un tejido conectivo, que era la túnica albugínea. Ahora, una parte importante de todo eso de aquí es que cuando nosotros vemos la terminación de la placa, si te das cuenta que hay un epitelio cúbico simple, estoy viendo el epitelio germinativo, mira por acá, se ve un poquito mejor. Luego veo como que varias tonalidades. Si te das cuenta, en la parte interna hay una tonalidad más clarita y en la parte un poquito más externa,
una tonalidad un poquito más oscura. Ah, cerca del epitelio germinativo, tonalidad más oscura. Bueno, yo pienso en una túnica albugínea. Y el resto que es un poquito más clarito, tengo que saber que si yo veo un folículo, la parte externa del folículo que no tiene que ver como tal con el folículo, siempre va a ser corteza ovárica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo pude saber todo eso? Simplemente por saber diferenciar las cosas, por ver colores diferentes, por ser más esquizofrénico. Por eso yo pude. ¿Ok? Bueno, chicos, de momento todo entendido. Dudas, consultas, ¿hay algo no les quedó claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien? ¿Sí? Si llegan a tener alguna duda, me avisan nomás, chicos. Repetimos las veces que sean necesarios. Así nos quedamos hasta las 4 de la mañana. Igual me tengo que desvelar estudiando, así que no pasa nada. ¿Todo bien? Listo. Ahora vamos a continuar. Vamos con la siguiente placa. La siguiente, uy, tenemos bastantes placas, ¿eh? Recién caigo en cuenta. No pasa nada. La siguiente placa va a ser el testículo humano adulto. Antes de continuar, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve todo bien? Ya estoy esquizofrénico, no quiero volver a grabar mal. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar eso, Sí, sí, chicos? se ve, se ve. Sí, se ve. Ok, entonces continuamos. ¿Ok? Vamos con el testículo humano adulto. Ahora, denme unos 2 minutos, voy a ver agua y continuamos, ¿ya? Espérense, antes de ir, déjenme verla. ¿Podrías volver a enseñar las partes del folículo? Sí, antes de irme a tomar agua les enseño esto. Concluimos con el tema y ahora sí me doy el descansito. Bueno, más que descanso, solo es aclarar la garganta. Acá, ok, mira, el folículo tiene principalmente estas células que si te das cuenta están como delimitadas. Estas células de aquí, donde estoy poniendo de verde, son las células foliculares. La parte externa es la teca folicular. Acá igual, mira, teca folicular. Déjame marcar todo con el mismo color para tener una perspectiva. Esto que marco de verde, células foliculares. Esto que marco de amarillo, teca folicular. Lo que yo voy a marcar ahorita de rojo son la teca interna. Lo que voy a marcar acá igual de rojo es la teca interna. Lo que voy a marcar de amarillito, no, ya puse amarillo. De negro es la teca externa. Igual por acá, teca externa. Lo que voy a poner de... Se me acaban los colores. Azul va a ser el antrofolicular. ¿Ok? Toda esta porción de aquí. Antrofolicular. Igual por acá, antrofolicular. La que voy a poner de verde más vivo va a ser líquido folicular. Igual por acá, líquido folicular. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, terminamos las partes del folículo. Ahora vamos con las partes externas. Las partes externas me refiero, si veo un folículo, tengo que saber que voy a ver estas células más redonditas por fuera, que son conocidas como la corteza ovárica. Igual por acá, mira, estas células más redonditas, corteza ovárica. Ahora, hay porciones donde cambian los colores. Si te das cuenta, esta porción más oscurita es conocida como la túnica albugínea. Y bueno, el epitelio germinativo que realmente no se ve mucho, pero de momento debe, o teóricamente debería estar por acá arribita, ¿ya? En este caso no se ve. Y esos son los elementos. Ah, algo que no mencioné, ahorita ya que en cuenta, son la presencia del cúmulo ófero. La teca, pero las células foliculares dan proyecciones y esas proyecciones normalmente recubren al ovocito y ese recubrimiento de ovocito son conocidos como cúmulo óforo. ¿Ok? El cúmulo ófero. No siempre se ve, realmente depende muchísimo del tipo de placas. Por ejemplo, acá mira, acá tú puedes ver las presencias del cúmulo ófero, cómo rodea las células foliculares y cómo forman parte
o sea, cómo forman parte de la formación de la corona radiada, ¿ok? Hace que veas las proyecciones de las células de la teca folicular, perdón, de la granulosa folicular, ¿ok? Ahí, todo entendido, todo bien, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok, ahora sí, voy a ver un poquito de agua y continuamos en 2 minutos, ¿ya? Tiene el micrófono apagado. Hello. Dios mío, ya, ya. Ahora sí. Creo que estuve hablando como esquizofrénico por un ratito. Gracias por avisarme, ¿eh? A ver, de nuevo, estoy cansado. Dentro de los cortes tenemos dos tipos de cortes, ¿ok? Cortes con ovocito y cortes sin ovocito. ¿Por qué pasa eso? Acá está bien. Cuando tú tienes un folículo, tienes que saber que esto de aquí es el ovocito, lo que lo recubre son las células foliculares, y acá tienes teca interna, teca externa. Ahora, un corte de lámina histológica tiene aproximadamente de 3 a 4 micras,
¿Ok? Lo normal son 3 micras, con 4 micras está un poquito más gordo. Ahora, esas 3 micras representan un segmento. Ay, me estoy yendo chueco. Dios mío. Representan un segmento diminuto de la placa. Si tú haces un corte, justo aquí donde están las rayas azules, tú vas a ver que existe antro folicular, pero si te das cuenta, el ovocito todavía no se encuentra. ¿Por qué? Porque son folículos muy grandes. O sea, son relativamente muy grandes. El ovocito es una de las células más grandes que puedes ver en general. Entonces, son células que, o sea, el folículo como tal una estructura muy grande y que dentro de los cortes histológicos no siempre vas a poder ver el folículo, porque son cortes diminutos en comparación al tamaño total del folículo y depende cómo cojas la placa, desde dónde hagas el corte, qué tipo de corte hagas, muchos factores. Entonces, si tú haces por otro lado un corte justo acá, donde tú ves esto de aquí celeste, te das cuenta que existe el lobocito en ese corte. En cambio acá no existe. Si nosotros hacemos la comparativa de este corte fue hecho donde estaba el folículo, donde estaba el ovocito, perdón, ¿ok? Es decir, este corte de la izquierda fue un corte hecho justo aquí, mientras que el corte de la derecha, si te das cuenta, no hay, no hay qué cosa, ovocito. Por lo tanto, fue un corte hecho acá abajo, ¿ok? Por eso es importante que no tenga el ovocito, no significa que esté mal hecho el corte o que sea algo patológico. Simplemente es por el tamaño. Mira cómo existe todo este tamaño. Si hubiera sido otro tipo de corte, por ejemplo, un corte transversal, por acá arriba, lo más probable es que este ovocito todavía no se pudiera ver en esta placa. ¿Ok? Lo mismo pasa con el de acá. Si te das cuenta que existe el cumulóforo, significa que por aquí debería estar el ovocito, pero por el corte simplemente no se ve. ¿Ya? Es eso, el tipo de corte. Ojo, esto es muy importante, porque cuando tú hablas de la práctica, si llegas a poner elementos que no se encuentran dentro del enfoque, muchas veces te suelen bajar puntos. Entonces, no seas tan esquizofrénico. Trata de ver solo lo que existe, ¿sí? O al menos todo lo que debería verse. Porque no te inventes cosas. Si tú no sabes, no estás seguro, ok, inténtalo, pero trata de tener una idea, porque si te inventas las cosas y no están, sales perdiendo porque te bajan puntos. Eso, ¿me entendiste? No sé si me entendieron, chicos. ¿Sí? Sí, No, gracias. ¿puedes volver a repetirle las cortes, porfa? Claro, Gracias. a ver, cuando tú tienes un folículo, esto que estoy dibujando de celestito son las células foliculares. Esto que voy a dibujar de verde es el ovocito. Celeste. De nuevo, lo que está en celeste son las células foliculares. Ahora, tú tienes muchos tipos de corte y los cortes son sumamente finos. Como son sumamente finos, algo que tienes que saber es que no suelen verse tantos elementos por el tipo de corte. Si tú haces un corte acá arribita, es un corte donde existe la presencia de qué cosa? Del ovocito. Por lo tanto, vas a tener un corte donde el ovocito se puede ver. Pero si haces un corte más abajo, estás haciendo un corte donde la estructura no es posible ver. Por ejemplo, acá. Bueno, no. ¿Qué te puedo hacer el ejemplo? A ver,
Déjame pensar. Bueno, y por ejemplo esa, mira. Esa aquí es una botella de jugo, ¿verdad? Si tú haces un corte justo aquí, donde está la base, o sea, tú ves el plástico y tú dices, ah, yo quiero ver la, ¿cómo se llama? Yo quiero ver la tapa, pero hago un corte aquí abajito, la tapa no está aquí abajito, porque la tapa está acá arriba. Entonces, si yo hago un corte justo acá abajo, no voy a poder ver la tapa y no significa que esté mal, simplemente que por el lugar donde se hizo el corte no se puede ver. Pero si yo hago un corte un poquito más arriba, donde está la tapa, ah, chévere, aquí sí la voy a ver, porque aquí es donde debería estar la tapa. Lo mismo es acá. Cuando tú haces los cortes, Cuando tú haces los cortes dentro del folículo, un corte donde está el ovocito, ¿verdad? Es un corte que se va a ver así, con ovocito. Mientras que un corte donde no está el ovocito, es decir, un poquito más abajo a nivel del antro, es un corte que se va a ver así. Es decir, en un lugar donde no está o donde no existe el ovocito. ¿Sí me entendieron? Sí, ahí sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Para ahora sí cambiar de tema. No, ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Fue un no? ¿Fue un sí? No, no te escuché, disculpa. no, sí, quedó claro. Ah, ya, perfecto. Entonces continuamos. Ahora vamos con testículo humano adulto. El testículo humano adulto está compuesto por varias capas y varias partes. La parte más externa del testículo humano adulto es conocido como la túnica albuginea, que no es nada más que un tipo de tejido conectivo denso regular. Ese tejido conectivo denso regular da proyecciones, y esas proyecciones son conocidos como los tabiques interlobulares. Algo que tienen que saber Algo que tienen que saber sobre la parte testicular es que cuenta con la presencia de unos cordones. Esos cordones son conocidos como los túbulos seminíferos. Una parte teórica de los túbulos seminíferos es que todo túbulo seminífero desemboca en un túbulo recto y todos los túbulos rectos llegan a una parte que es conocida como la red de testis. ¿Ok? En la red de testis, tú vas a tener el resultado final de la espermatogénesis, porque dentro de los túbulos seminíferos lo que ocurre es la espermatogénesis. Ahora, es- estas espermátides que llegaron aquí a la red de testis van a ascender hacia el epidídimo a partir de una parte súper importante que es conocido como los conductillos eferentes. ¿Ok? De la red de testis ascienden hacia el epidídimo por los conductillos eferentes, llegando a la cabeza del epidídimo. Luego de la cabeza pasan al cuerpo y del cuerpo pasan a la cola. Una parte importante del epidídimo es que aquí ocurre la espermiogénesis. No es lo mismo espermatogénesis que espermiogénesis. Cuando hablamos de espermatogénesis, hablamos del proceso de creación principalmente de las células como tal, de la meiosis, de el proceso de meiosis, donde vamos a tener células iniciales que son conocidas como espermatogonias y vamos a tener como resultado final células que son conocidas como espermátides, que son células que genéticamente hablando tienen todo su material completamente apto para la fecundación, pero morfológicamente y funcionalmente no están completamente aptos. ¿Por qué? Porque la espermatogénesis te da como resultado células circulares, células normales. ¿Qué ocurre? Un espermatozoide es una célula que tiene que llegar a buscar al ovocito. Gracias a eso, en el epidídimo adquieren toda su morfología tal cual, como debería existir. Es decir, en el epidídimo es donde esta célula se transforma en un espermatozoide. ¿Ok? Recuerden, el resultado final de la espermatogénesis son células conocidas como espermátides.
¿ok? Y estas espermátidas viajan hacia el epidídimo y se convierten en espermatozoides por un proceso que se conoce como espermiogénesis, ¿ok? Ahora, dentro de la parte práctica, tienen que saber que existe la presencia de los túbulos seminíferos y el epididio. Ahora, es verdad, existen, histológicamente hablando, los túbulos seminíferos son células que tienen o que normalmente se estudian como que son un acúmulo celular que están periféricos con una luz en el centro. Mientras que el epidídimo es un acúmulo celular central con una luz en la periferia. Y está bien, porque esa es la forma fisiológica normal de encontrar un epidídimo. Sin embargo, dentro de la práctica, por diferentes tipos de manipulaciones de órganos, por la cantidad de tiempo total que tenga el órgano, muchas veces no es así. Y gracias a eso tienes que saber otras cosas importantes y cómo diferenciar cada estructura. Vamos a ir ahí poco a poco. Ahora, de momento, vamos a continuar. Cuando hablamos de los túbulos seminíferos, tienen que saber que dentro del esquema, los túbulos seminíferos son la única estructura que se encuentra en correlación con tabiques. Si te das cuenta, la túnica albuginea da a estos tabiques que son tabiques interlobulares. Es por eso que el testículo como tal, los túbulos seminíferos, se segmentan. Y esa segmentación puede verse dentro de la parte práctica. Si tú te das cuenta hacia la parte externa, tú vas a tener la túnica albuginea. Esa túnica albuginea da proyecciones hacia la parte interna que son conocidas como tabiques interlobulares. Esos tabiques interlobulares eventualmente se intercomunican y esa intercomunicación hace que el propio tejido del testículo, los túbulos seminíferos, se segmenten. ¿Se segmenten en qué cosas? En porciones conocidas como los lobulillos testiculares. ¿Ok? Lobulillos testiculares. ¿Qué es un lobulillo testicular? Una acumulación de túbulos seminíferos interseparados por tabiques de tejido conectivo. ¿De dónde vienen estos tabiques de tejido conectivo? Vienen directamente de la túnica albuginea. ¿Ok? Miren, si ustedes se dan cuenta, acá pueden ver el tipo de tejido conectivo que es la túnica albuginea, que es un tejido conectivo denso regular. Ahora, estos túbulos seminíferos son importantes, porque si tú te das cuenta, son células o tienen una membrana basal en forma de tubo, y esta membrana basal va a tener muchos puntitos. ¿Ok? ¿Por qué les menciono eso? Porque dentro de la parte práctica, tú tienes que saber que los túbulos seminíferos tienen su membrana. Cerca de su membrana, tú vas a tener diferentes tipos de células. Por ejemplo, cuando tú te acercas, me estoy acercando un poquito porque soy medio ciego, pero si tú te acercas y te pones a buscar diferentes tipos de células, vas a encontrar células como esta célula de aquí, que son células con un núcleo pequeño, sí, un núcleo chiquito, y un citoplasma relativamente grande, que suele ser un poquito irregular y que aparte se encuentra cerca de la membrana basal. Estas células de aquí son conocidas como las células de Sertoli. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el tejido intersticial. Entre túbulo seminífero y túbulo seminífero, vamos a tener un segmento, que es el tejido estructural general del testículo, que es conocido como tejido intersticial. Ese tejido intersticial cuenta con un tipo de células especializadas, que son conocidas como las células de Leydig. Acá está, células de Leydig. Ahora, dentro del proceso de la espermatogénesis, vamos a tener un proceso sumamente diferente, en el cual, si tú te das cuenta, cada una de esas células son independientes unas de otras. Es decir, cada una de esas células van a ser completamente individuales, van a estar solitarias. ¿Por qué van a estar solas? Porque cada una de esas células de manera individual va a ser un espermatozoide próximamente. ¿Ok? Ahora, dentro de la espermatogénesis va a haber un proceso de diferenciación.
Las células más externas van a ser las espermatogonias, luego pasan a convertirse en espermatocitos primarios, luego espermatocitos secundarios, y las células que están más pegadas a la luz van a terminar convirtiéndose en algo que se conoce como espermátides. El resultado final de la espermatogénesis son conocidos como espermátides. Ahora, una parte importante es que tú puedes diferenciar el tipo de células. Cuando tú ves la célula, bueno, es complicado, ¿ok? Pero es posible. Cuando tú ves diferentes tipos de células, hay cierto tipo de células que sí o sí puedes diferenciar. Por ejemplo, cuando yo te hablo de un espermatocito primario, tú sabes que esta célula es un espermatocito primario. ¿Cómo yo sé que esto es un espermatocito primario? Porque el espermatocito primario, según la parte teórica, es la célula más grande de toda la espermatogénesis, porque tienen que saber que dentro de la espermatogénesis hay varios segmentos o varias fases. Estas fases pasan o son básicamente una fase de multiplicación donde las células gonias, o sea, las células iniciales, se convierten a nuevos tipos de células, una fase de crecimiento donde el citoplasma crece y el núcleo se alinea de manera central para empezar con la meiosis, y luego una fase de maduración donde ahora sí van a empezar las meiosis. Meiosis uno, que te da origen dos células hijas que son conocidas como espermatocitos secundarios, y a partir de la meiosis 2 que te dan como origen cuatro células hijas que son conocidas como las espermátides. ¿Ok? Simplemente quiero que sepan que las células que son más grandes dentro de todo este proceso son conocidos como las espermatocitos, como los espermatocitos primarios. Y las células con un citoplasma súper grande y un citoplasma muy abundante, que aparte se encuentran cerca de la membrana basal, son conocidos como células de Sertoli. ¿Ok? Y aparte, las células que están en el tejido intersticial entre túbulo seminífero y túbulo seminífero son conocidas como células de Leydig. ¿Ok? Por otro lado, cuando nosotros hablamos del epidídimo, el epidídimo es un tipo de acumulación de un epitelio. Si tú te das cuenta, el epidídimo se conoce como el lugar de las dos capas o el lugar de los dos colores. Esto ocurre porque hablamos de células cilíndricas simples. Bueno, de hecho, depende muchísimo del tipo del libro que lea. Hay libros que mencionan que el epidídimo es un epitelio cilíndrico simple. Hay otros libros que mencionan que el epidídimo es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, esterociliado, ¿ok? La verdad es que lo que yo les recomiendo es que sea lo que su docente les diga, porque al final es lo que les van a tomar. Pero a mí me lo enseñaron y toda la vida lo estudié como que el epidídimo es un epitelio cilíndrico simple de tipo esterociliado, ¿ok? Y una de las características de de los epitelios es que son células que se pegan o se adhieren entre sí. ¿A partir de qué? A partir de diferentes tipos de complejos de proteínas, que son conocidas como las células de adhesión molecular, que permiten la formación de qué cosa? De los epitelios. Ahora, si tú te das cuenta, yo me pongo a ver esto y es un conjunto uniforme, todos se encuentran en un tamaño relativo y aparte tienen doble capa de color. Es decir, si tú te das cuenta, tienes una parte superficial que está más clarito y una parte profunda que está muchísimo más oscurito. La parte más oscura es por los núcleos, porque recuerden que las células cilíndricas son células que son o que tienen núcleos basales. Es por eso que en la parte externa se va a ver más oscuro, más moradito, por la presencia principalmente de qué cosa? De los núcleos. Mientras que la parte externa, también conocido como la parte citoplasmática, va a ser un poquito más clara. ¿Ok? ¿Cómo diferencio epidídimo de túbulos seminíferos? A grandes rasgos. Ah, miren, ve, este parece un corazón. Bueno, a grandes rasgos, el epidídimo tiene la presencia de un epitelio cilíndrico simple esterociliado y los túbulos seminíferos son un acúmulo de células independientes. Es decir, células que no están conectadas entre sí y donde tú puedes ver los núcleos por todos lados.
Dentro del epidídimo solamente veo núcleos basales pegados a la membrana basal. Dentro de los túbulos seminíferos veo, ¿qué cosa? La presencia de núcleos conocidos como células con núcleos esparcidos por todos lados. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? Todo bien hasta ahí. Creo que túbulos seminíferos es de las placas más sencillas, por así decirlo. Al menos eso es lo que yo opino. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? Para continuar con el siguiente tema, que serían fases endometriales. Ok, lo tomaré como que todo bien. Chicos, ¿me confirman si se ve la pantalla? Por si acaso, para que no me pase otra vez lo de grabar mal. Sí, sí, se ve. Sí, se ve, sí, Ok, se ve. ok. Ahora vamos con el ciclo endometrial, las fases endometriales como tal. Creo que voy a omitir un poquito la parte teórica. Creo que ya eso lo hablamos en otras clases y por ahí han de estar los videos. Lo que quiero que sepan es que a grandes rasgos tenemos varias fases. Fase menstrual, que es el inicio de cada ciclo endometrial, cada ciclo ovárico, una fase proliferativa que dura 9 días, una fase menstrual que dura 5 días, una fase progestacional o secretora que dura aproximadamente 12 más 1 días. ¿Ok? Y una fase isquémica que dura 1 día o también conocido como 24 horas. Ahora, ¿cuáles vamos a estudiar? Fase menstrual, fase proliferativa y una fase progestacional. Cosas importantes, tienen varios nombres. Fase proliferativas tienen tres nombres principales: fase proliferativa, estrogénica y folicular. Se llama fase folicular porque la principal estructura dentro de los ovarios son conocidos como los folículos durante esta época. Se llama fase estrogénica porque los folículos principalmente secretan estrógenos durante esta fase y se conoce como fase proliferativa porque gracias a la acción del estrógeno el endometrio empieza a proliferar junto a la creación de nuevas glándulas y simultáneamente de nuevos vasos sanguíneos. Por otro lado, tenemos la fase progestacional, que tiene tres nombres: fase luteínica, secretoria y progestacional. Se conoce como fase progestacional, perdón, fase luteínica, porque la principal estructura que existe aquí es el cuerpo lúteo. Se llama fase progestacional porque la principal hormona que hay aquí es la progesterona. Se llama fase secretora porque la progesterona estimula las glándulas endometriales, lo que favorece a que empiecen con la secreción. ¿Ok? ¿Cómo obtener cada muestra? Cuando nosotros hablamos de la obtención de muestras, de, tenemos la presencia de dos tipos: biopsias y legrado. Cuando hablamos de la biopsia, una biopsia es una obtención de muestra clínico-diagnóstico que principalmente nos sirve o la estudiamos viendo todas las capas. Una biopsia nos permite ver absolutamente todas las capas del endometrio, perdón, del útero, que son endometrio, miometrio y perimetrio. Por otro lado, un legrado es más un método terapéutico que principalmente está enfocado a la limpieza del útero y que principalmente va, o bueno, esencialmente solamente debería tener la presencia de una parte del endometrio. Tienen que saber que el endometrio, vamos a usar otro color, que este verde no me gusta tanto, el endometrio tiene tres porciones principales, o bueno, dos a grandes rasgos: una capa basal y una capa funcional. La capa funcional se clasifica en dos porciones. Dentro de la capa funcional, tú vas a tener estas estructuras circulares que estoy haciendo, que son conocidas como
glándulas endometriales. Hacia la parte superior voy a tener una sección que la voy a pintar de rojo, donde no vamos a tener, ¿qué cosa? Absolutamente ninguna glándula. Y hacia la parte aún más superior voy a tener el epitelio propiamente del útero, que es la pared uterina, que es un epitelio cilíndrico simple ciliado. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de las capas del endometrio, tenemos una capa basal, una capa funcional. La capa funcional la clasificamos en una capa esponjosa y una capa compacta. Capa esponjosa vamos a tener glándulas, capa compacta no van a haber glándulas. Cuando hablamos de la obtención de muestras, tenemos fase proliferativa y fase progestacional. ¿Ok? Para yo saber qué tipo de fase me encuentro, voy a tener que ver el tipo de glándulas. Las glándulas son glándulas que tienen un epitelio glandular, que normalmente suelen ser cilíndricas o cúbicas. Dentro de la presencia de estas glándulas, tienes que saber cosas importantes. Primero, ¿cómo yo veo la glándula? Si yo veo la glándula y si me pongo a analizarla, son glándulas que tienen formas regulares, formas circulares, formas tubulares. ¿Ok? A eso yo lo conozco o le doy el nombre de glándula tubular sin secreción, porque si me pongo a ver, la parte de adentro está completamente blanca, vacía. ¿Ok? Ahora, si yo veo glándulas tubulares sin secreción, yo voy a pensar en una fase proliferativa. Sin embargo, sin embargo, este endometrio tiene varias porciones. Primero, ¿qué puedo ver? Hacia la parte inferior, antes de pasar al endometrio, veo fibras musculares. Estas fibras musculares son fibras musculares lisas, que son conocidas como esta porción de aquí como miometrio. La porción superior, por otro lado, es conocido como endometrio. ¿Ok? Ahora, este endometrio les mencionaba que tiene varias partes. Una parte que es la parte basal, que es el punto de transición entre la parte funcional del endometrio y el miometrio. Justo esta porción de aquí, ahora estoy marcando de rojo. Por otro lado, vamos a tener la parte de acá, que es la capa funcional, la cual la clasificamos en una capa esponjosa y la parte superior, que si te das cuenta no existe ningún tipo de glándula, la voy a conocer como la capa compacta. ¿Ok? Entonces tenemos capa compacta, capa esponjosa y la capa basal. Inferior vamos a tener el miometrio. Características importantes. Cuando hablamos de una biopsia, hablamos de varios tipos de formas de reconocimiento de tejido. Primero, el tejido es un tejido continuo, que si tú te das cuenta, en ningún momento se interrumpe el tipo de tejido. Siempre continúa completamente normal. Segundo, la presencia de sangre. Cuando yo veo estos tejidos, básicamente veo muy poca sangre. La cantidad de sangre que puedo ver por el tejido es sumamente pequeña, ¿ok? Casi nula. Si tú te das cuenta, yo prácticamente no puedo observar sangre en biopsia. Ahora, veo un tejido continuo y aparte veo la presencia de estas estructuras, que son fibras musculares. Si yo veo fibras musculares, automáticamente yo sé que es biopsia, porque recuerden que el único lugar que tiene las tres capas de la muestra es la biopsia. Solamente por biopsia voy a poder ver las fibras musculares. ¿Por qué? Porque en un legrado solamente tengo la capa compacta y capa esponjosa del endometrio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pongo nombre y apellido a mi placa? En base al tipo de glándulas que veo y en base al tipo de tejido que es. Las glándulas tubulares y sin secreción, fase proliferativa. Tejido continuo que tiene fibras musculares, biopsia. Diagnóstico de mi placa, fase proliferativa por biopsia de pared uterina. ¿Ok? Ahora,
Cuando nosotros pasamos a un legrado, el legrado tiene la presencia de una estructura súper importante que es conocida como islote endometrial. ¿Qué es el islote endometrial? Es la presencia de varios segmentos de endometrio. Se llama islote endometrial porque se parece a una isla. Una isla es un pedazo de tierra rodeado por sangre. ¿Qué hablo? Una isla es, perdón, el cansancio. Una isla es un pedazo de tierra rodeado por agua. Un islote endometrial es un pedazo de endometrio rodeado normalmente por sangre. ¿Ok? Ahora, el islote endometrial solamente tiene dos porciones. Una capa compacta y una capa esponjosa. Yo no voy a poder ver en ningún momento fibras musculares. Recuerden, chicos, presencia excesiva de sangre más presencia de islotes endometriales, automáticamente yo pienso que eso es legrado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo están las células o cómo están las glándulas? Glándulas tubulares que en su parte interna no tienen absolutamente nada, están vacías. A eso lo voy a llamar como glándula tubular sin secreción. Entonces, si yo veo glándulas tubulares sin secreción, yo voy a pensar en una fase proliferativa. Si veo presencia excesiva de sangre y aparte veo la presencia de islotes endometriales, yo voy a pensar en una fase proliferativa por legrado. Cuando hablamos de una fase progestacional, estamos hablando de glándulas completamente tortuosas. Si tú te das cuenta, cada glándula tiene una forma como estrellada o una forma irregular. ¿Ok? Esa forma irregular de las glándulas son conocidos como glándulas tortuosas. Cuando son estimuladas por la progesterona, existe un cambio en su morfología o en el tipo de glándulas que puedes ver. Gracias a eso, sabemos que glándulas tortuosas son conocidas como, eh, perdón, son conocidas como de la fase progestacional. ¿Ok? Ahora, estas glándulas tortuosas suelen tener en su parte central algo que es secreción. Esa secreción es conocida como secreción glandular. Esa secreción glandular es súper importante porque cuando se erosionen las glándulas endometriales dentro de la fase progestacional, en caso de que ocurra una implantación, son las que permiten parte de la presencia del tabique, perdón, de la reacción decidual. ¿Ok? Que eso es un poquito más enfocado a la teoría. Ahora, vamos razonando. Veo fibras musculares lisas, veo un tejido continuo, biopsia. Veo glándulas tortuosas que en la parte central tienen secreción, fase progestacional. Completo, fase progestacional por biopsia. ¿Ok? La verdad es que es sencillo. Simplemente tienen que busco glándulas. ¿Cómo están las glándulas? Tubulares, no están tubulares, están tortuosas. Bueno, fase progestacional. ¿Cómo veo el tejido? Continuo, sin sangre, con la presencia de fibras musculares, biopsia. Diagnóstico, fase progestacional por biopsia. Es más fácil de lo que crean, chicos. Simplemente es cuestión de, simplemente es cuestión de darle un poquito de tiempo a reconocer los elementos. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos del Cuando nosotros hablamos del legrado, hablamos de segmentos de endometrio. Miren, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener toda esta sección de aquí, es un islote. Esto es otro, esto es otro, esto es otro, esto es otro. Esos segmentos son conocidos como islotes endometriales. Que si tú te das cuenta, tienen las glándulas. ¿Cómo se ven las glándulas? Completamente irregulares. Esas glándulas irregulares básicamente son glándulas tortuosas que en su parte central tienen secreción, entonces estamos en una fase progestacional. ¿Ok? Ahora, esta fase progestacional es súper importante porque dentro de esta fase progestacional vamos a tener varias cosas que, que ver. Básicamente, las glándulas son el principal método diagnóstico de la fase y tienen que tener muy en cuenta eso porque así vean, solamente una glándula
tienen que saber que con esa única glándula ustedes van a tener su diagnóstico total. ¿Ok? Ahora, hay muchos enfoques que suelen ser de elecciones. Esos enfoques son como los de aquí, de la derecha. Si tú te das cuenta, la cantidad de glándulas que veo es poquísima. Veo una, dos, tres. Sin embargo, las glándulas, ¿cómo están? Tortuosas. En la parte central, que tienen? Secreción. Glándulas tortuosas con secreción, fase progestacional. Y aparte, yo puedo ver esto de aquí, que son eritrocitos. Los eritrocitos son sangre. Entonces, si veo exceso de sangre y glándulas tortuosas con secreción, yo digo que estoy en una fase progestacional por legrado. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la fase menstrual. La fase menstrual se caracteriza por la presencia de tres estructuras principales. Uno, estamos hablando de la presencia de sangre. Dos, la presencia de tejido necrótico. Y tres, la presencia de unos núcleos. Estos núcleos, que son redonditos, más oscuritos, son conocidos como núcleos picnóticos. Esta parte que es roja es conocido como sangre, y estos segmentos que son un poquito más oscuros son conocidos como tejido necrótico. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo diferencio fase menstrual del resto de fases? Porque no hay glándulas, ¿ok? No veo absolutamente ninguna glándula. ¿Cómo reconocía las glándulas del resto de tejidos? Por el tipo de epitelio que tienen, que suelen ser epitelios cilíndricos simples o epitelios cilíndricos pseudoestratificados, pero que tienen células cilíndricas que se separan del resto de tejido, ¿ok? Simplemente son comparativas y más de lo mismo, ¿ok? Hasta ahí, chicos. ¿Todo entendido con las fases? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo no les quedó claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien? Todo claro. A ver, sí. ¿Puedes repetir los elementos? La fase menstrual solo tiene tres elementos. Sangre, bueno, tiene cuatro de hecho. Sangre, tejido necrótico, núcleos picnóticos y la presencia de tabiques fibrinoides. El tabique fibrinoide no siempre se ve, por eso no lo mencioné. Pero en caso de que necesiten cuatro elementos, tabiques fibrinoides también son uno de los elementos que se pueden poner en sangre. ¿Ya? ¿Entendido? Aunque saben que como dato, pocas veces, casi nunca, suelen poner fase menstrual, porque es muy fácil. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿todo entendido hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo no les quedó claro? ¿Todo bien? Ok, continuamos. Ay, estoy bien cansado. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos con placenta, cordón umbilical y terminamos la clase con embrión de pollo. ¿Ya? Hasta ahí, chicos. Todo entendido. ¿Se ve en mi pantalla? No quiero quedar otra vez como una grabación fea. ¿Sí? Sí, Sí sí se se ve. ve. Ok, continuamos. Yep. Vamos con esta parte de aquí. Este de aquí es una mnemotecnia que sirve para identificar la presencia de varias partes de la evolución placentaria. El primordio de formación de la placenta es conocido como corion, ¿ok? Luego tenemos la placenta de 6 y la placenta de 9. Esos son los elementos que estudiamos. También hay placenta de 4, placenta de 5, placenta de 7 y placenta
De 8 no he visto, la verdad, pero sí de los que les mencioné. Sin embargo, no nos vamos a complicar tanto. Corión de 2.5 meses, placenta de 6 y placenta de 9 meses. Ojo, hay docentes que no les gusta como que cuando digan Corión, pongan Corión de 2.5 meses porque sería repetir. Entonces, pregúntenle a su docente cómo prefieren que pongan el diagnóstico, porque en base a eso va a ser su nota. Hay docentes que bajan puntos porque ponen Corión de 2.5 meses, porque la única placa que estamos viendo de 2.5 meses es Corión. Y si ya pones Corión, se sobreentiende. Hay otros docentes que sí pueden como que no, tienen que poner Corión de 2.5 meses, porque ese es el diagnóstico completo y está bien. Entonces, ¿cómo ponerlo? Depende de su docente. Simplemente les doy el dato. Ahora, una parte importante, vamos acá. Una cosa que llama bastante la atención son las vellosidades. A medida que va pasando el tiempo, el número de vellosidades va a ir aumentando y el espacio que existe entre estos va a ser, ¿qué cosa? Disminuyendo. Ahora, una forma sencilla de entenderlo, a mí yo siempre hago comparaciones con fútbol. Por ejemplo, digamos que hoy no, hoy ya es muy tarde. Digamos que sí, que hoy día juega Barcelona, ¿ya? Digamos que juega Barcelona. Son las... Barcelona juega a las 9 de la noche. Son la 1 de la mañana. ¿Ustedes cómo creen que eh, el estadio va a estar a las 9 de la noche cuando Barcelona esté por jugar el clásico del Astillero, por ejemplo? Obviamente va a ser full, va a estar repleto. ¿Qué pasa? Imaginemos que yo soy una persona súper fanático de Barcelona, si soy enfermo, soy hachero, soy de todo, drogadicto, no, mentira. Este, soy un fanático de Barcelona. Ahora, soy tan fanático que estoy mal de la cabeza. Tengo un brote psicótico, soy esquizofrénico, soy de todo. Quiero irme justo ahorita, a la 1:07 de la mañana. Voy al estadio, me salto las rejas, entro, salto todo lo que puedo, llego al estadio. Digamos, supongamos que justo hoy día, a las 9 de la noche, hay entrada libre. Es decir, que todo el mundo puede entrar al estadio de Barcelona gratis, justo en el clásico. ¿Qué va a pasar? Que yo como estoy mal de la cabeza, loco, esquizofrénico, voy a la 1 de la mañana, 1 de la mañana, 7 minutos. ¿Para qué? Para ganar puestos. ¿Por qué? Porque así enfermo estoy. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Si yo voy, paso la seguridad, paso todo y llego, lo más probable es que la cancha esté completamente vacía. Si yo me paro en la cancha de fútbol, voy a ser el único esquizofrénico en esa cancha y el espacio que voy a tener va a ser súper, súper, súper grande. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Va pasando el tiempo y ahora son las 7 de la mañana. ¿Ok? A las 7 de la mañana ya hay luz. Probablemente aún sea un poquito loco ir por allá, todavía hay gente mal de la cabeza, pero ya va a haber más gente. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la gente va a ir llegando. Cuando sean las 3 de la tarde, la cantidad de personas que va a haber va a ser muchísimo más. Que si se ponen todos en la cancha de fútbol, tú vas a estar todavía cómodo, porque todavía no hay tanta gente, porque no hay tanta gente vale la cabeza como para estar tan temprano, pero si hay gente. Entonces, ¿cómo va a estar mi espacio? Voy a tener espacio, voy a poder moverme, voy a estar cómodo, ok, por así decirlo, pero con una mayor cantidad de gente. ¿Qué va a pasar con mi espacio? En comparación a la 1 de la mañana, va a estar completamente más reducido. Sin embargo, ¿qué pasa cuando son las 9 de la noche? Ya está por jugar, ya está por empezar y toditos nos vamos a... Ahí se me fue la palabra. A la cancha. ¿Qué pasa si todos los que fueron a ver a Barcelona ese día en el clásico se van a la cancha? Lo que va a pasar es que esa parte de la cancha va a estar repleta. Tú te quedas parado y vas a estar prácticamente apretado. ¿Por qué? Por el tiempo que pasó, la cantidad de personas llegaron. Lo mismo va a pasar aquí.
A medida que va pasando el tiempo, la cantidad de vellosidades va a ir aumentando y el espacio que tienen cada vez va a ser menor, ¿ok? Eso es lo que quería que tengan en cuenta, ¿ok? Ahora, sorry, este, dentro de este cuadrito, muy chévere por cierto, vamos a tener varias partes, algo que son los elementos comunes. Cuando hablamos de elementos comunes, hablamos de elementos que tienen todas las vellosidades. Esos elementos que tienen todas las vellosidades son conocidos como elementos comunes. Toda vellosidad tiene mesodermo extraembrionario. ¿Por qué? Porque las vellosidades terciarias o vellosidades coriónicas terciarias son dadas a partir del mesodermo extraembrionario de tipo somático. Ahora, una parte importante de todo esto es que en el mesodermo voy a encontrar fibroblastos y especializaciones del mesodermo van a formar capilares sanguíneos. Entonces, estas tres son comunes entre todos los tipos de vellosidades. Otra cosa que encuentro dentro de la placenta son las células de Hofbauer. ¿Qué son las células de Hofbauer? Son macrófagos, principalmente macrófagos de la placenta. ¿Ok? Ahora, vamos con la parte práctica. Cuando nosotros entramos al corium de 2.5 meses, de manera fisiológica tenemos que saber que existen vellosidades que tienen un tamaño irregular. Segundo, el espacio que existe entre cada vellosidad es relativamente grande. Tercero, cuando examinamos una vellosidad más minuciosamente, más microscópicamente, podemos ver cómo está compuesto por el mesodermo extraembrionario, con células más alargadas que serían el fibroblasto, con presencia de capilares sanguíneos como este de aquí. Y lo más importante, aparte de su forma, es cómo yo veo los bordes o las delimitaciones de esta placa. Si tú te das cuenta, esta placa tiene un borde relativamente grueso y eso es porque este borde lo clasificamos en dos porciones, un citotrofolazo y un sincitiotrofolazo. ¿Ok? Una de las características principales de las vellosidades coriónicas es que cuentan con la presencia de sitio y sin sitio trofolazo, ¿ok? Es decir, una doble eh, capa. Cuando pasamos a la placenta de 9 meses, una de las características importantes de la placenta de 9 meses es que ese paso o ese cambio entre corión y placenta lo da la presencia de esta estructura, que es conocido como tabique decidual. El tabique decidual da origen a la formación de la placenta como tal, ¿ok? Ahora, una característica de las vellosidades es que cada vez se van haciendo más redonditas. Siguen siendo irregulares, pero cada vez se hacen más ovoides, ¿ok? Otra característica es que contamos con la presencia de un menor espacio entre cada vellosidad. Además, cuando nosotros hablamos de la vellosidad de manera microscópica, tenemos que darnos cuenta es que el reborde se hace completamente más fino. Esto es porque desaparece el citotrofolazo y únicamente nos quedamos con un sincitio trofolazo. ¿Ok? Un sincitio. En la parte central, ¿qué vamos a tener? Mesodermo extraembrionario. ¿Con qué tipo de células? Células más alargadas, que son los fibroblastos, y células más redonditas, que son las células de Hofbauer. ¿Ok? Ahora, cuando pasamos a placenta de 9 meses, ¿qué ocurre? Todas estas vellosidades, hay muchísimas más. Entonces, ¿qué va a pasar con el espacio? Va a estar más compacto. Dentro de la placenta de 9 meses vamos a tener esta estructura de aquí, que es el tabique decidual. Las estructuras de acá, que son las vellosidades, y aparte, estructuras especiales. Dentro de las vellosidades coriónicas vamos a tener esto de aquí, que son conocidos como los nódulos sincitiales. Son acumulaciones del envejecimiento de la vellosidad coriónica, donde el sincitio se acumula en una parte periférica. A eso lo conocemos como nódulos sincitiales. Aparte, hay desechos de la placenta que se calcifican, que son conocidos como sustancia fibrinoide, que es un segmento un poquito más rosado, un poquito más pálido. ¿Ok? Entonces tenemos vellosidades coriónicas con mesodermo extraembrionario,
capilares sanguíneos con nódulos sincitiales y sustancia fibrinoide. Nódulos sincitiales y sustancia fibrinoide es lo principal que me va a dar, ¿qué cosa? El diagnóstico para placenta de 9 meses. Recuerden, placenta de 6 meses solo tiene sincitio y trofoblasto y ya. No tiene nódulos y no tiene sustancia fibrinoide. Lo que sí tiene son mesodermo extraembrionario, capilares sanguíneos, fibroblastos, células de Hoffmann-Powell, sincitio y la vellosidad como tal. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver la evolución placentaria entre un corión de 2.5 meses, una placenta de 6 meses y una placenta de 9 meses. ¿Ok? Cómo la cantidad de espacio va disminuyendo y cómo cada vez las células se hacen más ovoides. Cómo existe la presencia de los tabiques residuales que solamente se ven a nivel de las placentas, tanto de 6 como de 9. Y que en el de 2.5 meses no hay. Acá ven la vellosidad, cómo tenemos la presencia de una vellosidad con un borde más gordo, con sincitio y trofoblasto y citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario, fibroblastos y células de Hoffmann-Powell, por acá también capilares. Acá una vellosidad que solamente tiene sincitio y trofoblasto, mesodermo extraembrionario, nódulo sincitial, perdón, ¿qué hablo? Células de Hoffmann-Powell y fibroblastos. Y una célula de acá que tiene acumulación de nódulos sincitiales, que tiene la presencia de sustancia fibrinoide, que tiene mesodermo extraembrionario, que tiene fibroblastos, que tiene células de Hoffmann-Powell, son conocidos como placenta de 9 meses. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? ¿Todo bien? A ver. Me parece, no estoy seguro, la verdad, pero según yo, que recuerdo, el doctor Japón pide corión de 2.5 meses. Según lo que me acuerdo. ¿Entendido, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Alguien alzó la mano? ¿Quiere hablar algo? Cuénteme. ¿O no? Ah, se pasó sin querer. ¿Mandé? Lo aplasté sin querer. Ah, ya, ok. No te preocupes. No pasa nada. Bueno, chicos, continuamos con... Tengo frío. Continuamos con... cordón umbilical de 3, 6 y 9 meses. Y por último, terminamos con embrión de pollo. Y ya con eso nos vamos a dormir. Ok, vamos con el cordón umbilical. Cuando nosotros hablamos del cordón umbilical, tenemos que saber que existe la evolución del cordón umbilical. ¿Ok? El cordón umbilical se caracteriza por la presencia de varias cosas. Primero, el cordón umbilical tiene un reborde, que esto es un elemento común, que es conocido como las células del amnios. ¿Ok? Después de las células del amnios, voy a tener la presencia, estamos en 3 meses, ¿ok? En el de 3 meses voy a tener la presencia de un tejido pálido, donde solamente voy a ver, o donde voy a ver muchos puntitos. Esos puntitos son conocidos como mesodermo extraembrionario. Recuerde que el cordón umbilical proviene del pedículo de fijación, que es conocido o que proviene del mesodermo somatoesplácnico. ¿Ok? Ahora, una característica importante es que el cordón umbilical tiene la característica de la presencia de dos elementos vasculares, que son arterias, y otro elemento vascular, que es una vena. ¿Ok? Una característica importante, cuando nosotros hablamos de arterias y venas, tenemos muchos segmentos que son importantes. Dentro de la arteria tienen que saber primero el tipo de forma que suele tener. Una arteria suele tener una forma más redondeada, más circular. Segundo, una vena suele ser muchísimo más alargada. ¿Ok? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la diferenciación histológica de los vasos sanguíneos, tenemos que saber que existen
diferentes tipos de láminas. ¿Ok? Voy a poner vaso sanguíneo, histología. Cuando nosotros hablamos, voy a coger esta foto. Eh, ok, perdón, que no es mi computadora, no está tan bien esto. Eh, bueno, ya. Cuando ustedes ven, esto de acá es una vena y esto de acá es una arteria. Si ustedes ven las diferencias, o bueno, una parte importante que tenemos que saber es que existe la presencia de túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Cuando hablamos de la túnica íntima, hablamos de la presencia del epitelio plano simple propiamente de los elementos vasculares. Cuando hablamos de la túnica media, si te das cuenta, tenemos la presencia de fibras musculares lisas. Y cuando hablamos de túnica adventicia, hablamos principalmente de la presencia de tejido conectivo externo. Características importantes. Cuando nosotros hablamos de arterias y venas, la principal característica de diferencia es el tipo de tamaño y grosor de las túnicas. Dentro de la túnica media, en las arterias, es una túnica muchísimo más gruesa que la túnica media de las venas. Algo que tienen que saber es que las venas tienen una menor cantidad de fibras musculares lisas. Es por eso que cuando las tocan, suelen tener resistencia, o sea, no suelen tener resistencia, sino que se doblan y se deforman de manera normal. Mientras que la arteria suele tener una mayor resistencia y una textura un poco más cauchosa. Esto se debe a que la arteria tiene una mayor cantidad de fibras musculares. ¿Ok? Si lo pasamos a la parte práctica, tenemos que saber que los vasos sanguíneos tienen muchas estructuras. Por ejemplo, esta estructura de aquí, quiero que vean, esta porción de aquí es la túnica íntima, esta porción de acá es la túnica media y esta porción de aquí es la túnica adventicia. Cuando nosotros hablamos de arterias, tenemos que saber que la túnica media es más grande que la túnica adventicia. ¿Ok? Tienen una túnica adventicia más pequeña. Arterias. Ahora, normalmente es más sencillo de lo que creen diferenciarlo, simplemente por la forma. Formas redonditas, arterias. Forma más alargadita, túnica vena. Cuando nosotros hablamos de la composición externa, recuerden que les había dicho que tenía un tipo de células, que son las células del amnios, que es lo que estoy marcando de celeste. Por dentro tienen algo que es el mesodermo extraembrionario. Tienen dos arterias, una vena, y una de las características del cordón umbilical de 3 meses es que cuenta con la presencia de una estructura súper importante, que es conocido como el alantoides. El alantoides es una estructura que solamente lo vamos a encontrar dentro del cordón umbilical de 3 meses, porque es una estructura que al cuarto mes de gestación involuciona. Por eso que el cordón umbilical de 6 no debería de poder verse al menos tan bien formado. Ahora, una característica del cordón umbilical de 6 meses y el de 9 meses es que cuando hablamos de las arterias, tienen un crecimiento de la túnica íntima. Si tú te das cuenta, dentro del cordón umbilical de 6 meses hay un engrosamiento. Este engrosamiento de la túnica íntima forman unas válvulas que son conocidas como las válvulas de Hoboken. Las válvulas de Hoboken son válvulas que no permiten el retorno sanguíneo porque dentro de la parte fetal existe la presencia de una circulación fetal arrevesada, es decir, un tipo de circulación fetal en la cual las arterias llevan sangre con poco oxígeno y las venas tienen sangre con un mayor oxígeno. Esto ocurre por el gradiente de concentración de sangre que tiene la madre, la cual favorece a que dentro del producto no tenga esa circulación sistémica normal. Ahora, cuando cosas importantes es que
cuando el bebé nace, el producto nace, hay el primer llanto. El primer llanto hace que se llene de aire y ese momento en el que se llena de aire hace que haya un cierre del foramen oval y ese cierre del foramen oval hace que simultáneamente haya un cambio de presión a nivel de las aurículas. Por lo tanto, se instala un tipo de circulación fetal normal. ¿Ok? Hasta ese entonces, ¿qué tipo de circulación tenemos? Circulación fetal, que las arterias tienen sangre con poco oxígeno y las venas con mucho oxígeno. Dentro de las arterias tienen este engrosamiento de la túnica íntima que forman las válvulas de Hoboken. Solamente las arterias tienen este engrosamiento. Ojo ahí, chicos. Otra característica principal para diferenciar un cordón umbilical de 6 meses con un cordón umbilical de 9 o de 3 es que tiene estos puntitos. Estos puntitos les había mencionado que es el mesodermo extraembrionario, pero aparte, si tú te pones a ver, tienen esas fibras. Esas fibras de ahí son conocidas como las fibras que van a conformar a la gelatina de Wharton. Por lo tanto, el elemento del cordón umbilical de 6 meses es conocido como mesodermo extraembrionario en proceso de conversión a gelatina de Wharton, porque es un mesodermo que se está diferenciando al tejido conectivo mucoide del cordón umbilical. ¿Ok? Mientras que cuando hablamos del cordón umbilical de 9 meses, tiene estas fibras. Estas fibras son súper importantes porque estas fibras te determinan que es gelatina de Wharton y que si tú te das cuenta, en ningún momento voy a tener qué cosa, la presencia de células mesenquimatosas indiferenciadas. No tenemos mesodermo, sino que tenemos únicamente gelatina de Wharton. ¿Y cómo veo que sí hay mesodermo? Perdón, que sí hay gelatina de Wharton por la presencia de estas fibras. Ahora, si tú te das cuenta de la forma, esto de aquí es una vena y aparte tiene túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Cuenta con una mayor túnica adventicia que una túnica media. Mientras que acá es una forma más redondita, más circular y que aparte tiene túnica íntima, túnica, ay, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. ¿Ok? Más túnica media que túnica adventicia. Aparte, si tú ves una forma irregular, mira la luz como tiene una forma tortuosa, una forma irregular que es dada por las válvulas de Hoboken. Solo por eso yo sé que estoy ante una arteria. ¿Ok? Aparte del el método que les acabo de decir de ver más túnica media que túnica adventicia. Y tienes una comparativa donde tienes mesodermo extraembrionario únicamente, acá tienes mesodermo extraembrionario con las fibras que son en proceso de conversión a gelatina de Wharton y acá solamente tienes gelatina de Wharton. ¿Ok? Más de lo mismo. Acá solo tienes estos puntitos, que estos puntitos son mesodermo extraembrionario. Acá tienes los puntitos que son mesodermo extraembrionario, pero que aparte tienes las fibras que están en proceso de conversión a gelatina de Wharton. Y acá solamente tienes fibras, que son gelatina de Wharton, nada más. Esa es la forma adecuada de poder diferenciar cordón umbilical de 3, 6 y 9 meses. Realmente es un cordón umbilical que es, ¿cómo lo digo? Un cordón umbilical que es, o sea, las placas de cordón umbilical en sí es una de las placas más sencillas porque lo único que tienes que fijarte es en qué elemento estás viendo y cuántos meses es. ¿Cómo te fijas de los meses? Por el tejido que tienes adyacente al vaso sanguíneo. Y ya. No sé si quedó entendido, chicos. No sé si me hice entender. ¿Qué dicen? ¿Sí? Ok. Entonces, continuamos con las dos últimas placas y ya, ahora sí a dormir. Embrión de pollo de 12 y 14 horas. El embrión de pollo, usamos embrión de pollo porque es una forma más rápida y más sencilla de conseguir embriones. De por sí, tener diferentes tipos de productos como fetos en ciertas edades, complicado. Entonces, usamos el embrión de pollo. Una de las características es que el periodo embrionario en los mamíferos suele verse o suele tener un parecido hasta la octava semana aproximadamente, más o menos. Ahora,
Cosas importantes. Ocurre el proceso de la gastrulación. Dentro de la gastrulación vamos a tener la presencia de el disco embrionario trilaminar, ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ok? El ectodermo es un tipo de células que normalmente se pueden ver como que más cilíndricas. ¿Ok? El endodermo son células un poquito más pequeñas y el mesodermo son células como que más compactas. Si tú te pones a ver la placa, vas a poder ver cómo existe la presencia de ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Qué ocurre? Aparece una estructura súper importante que es la notocorda. La notocorda induce al ectodermo a que se convierta en un ectodermo superficial, que es el ectodermo que no está estimulado por la notocorda, y un ectodermo estimulado por la notocorda, que es conocido como neuroectodermo. ¿Ok? Por otro lado, tenemos varias secciones que son conocidos como, que son conocidos como los pliegues neurales. ¿Ok? Ambos son conocidos como pliegues neurales. ¿Ok? Pongo hacia acá. Pliegues neurales. Estos pliegues neurales forman un surco. Ese surco es conocido como el surco neural. Aquí pongo surco neural. La parte más distal del neuroectodermo forma una porción que es conocido como cresta neural. ¿Sí? Esto que puse de celestito es la cresta neural. Y el resto de estructuras, ya las mencioné, ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ok? Realmente es una placa muy sencilla. ¿Ok? Porque la diferencia entre 12 y 14 horas es que en las 12 horas tú tienes un estadio de Carnegie 11. ¿11? No, miento. ¿Qué hablo? Estoy hablando de cosas. La principal diferencia es que en el embrión de pollo de 12 horas estamos hablando principalmente de un inicio de formación de la parte neural. ¿Ok? Mientras que cuando nosotros hablamos del embrión de pollo de 14 horas, ya existe el cerramiento del tubo neural. ¿Ok? Ese cerramiento del tubo neural es súper importante porque permite la diferenciación de varias estructuras. Acá no hay tubo neural, pero sí hay neuroectodermo. Sin embargo, este neuroectodermo, cuando termina el proceso de formación de la parte neural, se convierte en esto de aquí, que es el tubo neural. ¿Ok? Ahora, este tubo neural tiene como consecuencia la presencia lateral de varias estructuras. Estas estructuras son conocidas como la diferenciación del mesodermo. Esta parte de aquí es conocido como el mesodermo paraxial, que realmente a este punto, cuando ya se cerró el tubo neural, en vez de ser un mesodermo paraxial, está más diferenciado hacia lo que sería una somita. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Segundo, vamos a tener la presencia de las capas germinativas, ectodermo de superficie y un endodermo. Hacia la parte inferior voy a tener la presencia de la notocorda. ¿Ok? Y si nos vamos un poquito más hacia acá, vamos a poder ver la presencia de un mesodermo paraxial, que realmente son las somitas, un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral, que da un origen de un mesodermo somático y un mesodermo esplácnico, que ambos forman el mesodermo somatoesplácnico en cierta parte y que forman un espacio sumamente importante que es conocido como el espacio intra o el celoma intraembrionario, esta porción de aquí. Ese celoma intraembrionario es lo que va a formar próximamente las cavidades corporales, ¿ok? O la gran mayoría de las cavidades, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferencia un embrión de pollo de 12 horas con uno de 14? Principalmente por esas estructuras. 12 horas tiene la presencia del surco neural con los pliegues neurales, las crestas neurales, notocorda, ectodermo y un mesodermo indiferenciado, que todavía
no se diferencia un mesólomo paraxial intermedio y lateral que todavía no forma el celoma intraembrionario y que todavía no forma una somita como tal. ¿Ok? En la parte de acá, si te das cuenta, vamos a tener ya la formación del tubo neural, es decir, ya está completamente formado, la presencia de una diferenciación en un mesólomo paraxial intermedio lateral y que aparte tiene un celoma intraembrionario. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo no les quedó claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien?